capítulo 7. Así pues, el Padre crea en buenas obras y también el Hijo, porque está escrito: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12, 13. De la misma manera, también el Señor mismo da testimonio de que renacemos del Espíritu según la gracia, cuando dice: lo que es nacido de la carne, carne es, porque es nacido de la carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, porque Dios es Espíritu. No os maravilléis de que os dije: os es necesario nacer de nuevo. El Espíritu sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es entonces claro que el Espíritu es también autor de la gracia, ya que somos creados según Dios, para que seamos hijos de Dios. Entonces, cuando Él nos ha llevado a su reino mediante la adopción de la santa regeneración, ¿le negamos lo que es suyo? Él nos ha hecho herederos del nuevo nacimiento de lo alto. ¿Reclamamos la herencia y rechazamos a su autor? Pero el beneficio no puede permanecer cuando su autor está excluido. El autor no está sin el don, ni el don sin el autor. Si reclamas la gracia, cree en el poder. Si rechazas el poder suyo, no pidas la gracia. El que ha negado el Espíritu ha negado al mismo tiempo el don, porque si el autor no tiene importancia, ¿cómo pueden ser preciosos sus dones? ¿Por qué guardamos rencor por los dones que recibimos, disminuimos nuestras esperanzas, repudiamos nuestra dignidad y negamos a nuestro Consolador? Pero no podemos negarlo. Lejos de nosotros negar lo que es tan grande, ya que el apóstol dice: pero vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que era según el Espíritu. Gálatas 4, 28, 29. Una vez más, ciertamente se entiende que de lo que ha sucedido antes nace según el Espíritu. Entonces, el que nace según el Espíritu nace según Dios. Ahora nacemos de nuevo cuando somos renovados en nuestros afectos internos y dejamos de lado la vejez del hombre exterior. Por eso el apóstol vuelve a decir: pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de un nuevo hombre, creado según Dios en verdad, justicia y santidad. Efesios 4, 23, 24. Escuchen cómo la Escritura ha significado la unidad de la operación divina. El que se renueva en el espíritu de su mente se ha vestido de nuevo hombre creado según Dios. Que la regeneración más excelente es entonces obra del Espíritu Santo, y el Espíritu es el autor de este nuevo nombre creado a imagen de Dios, del cual nadie dudará que es mejor que este hombre exterior nuestro, puesto que el apóstol ha señalado que uno es celestial y el otro terrenal, cuando dice: como lo terrenal, así también lo celestial. 1 Corintios 15, 48. Por tanto, puesto que la gracia del Espíritu hace celestial lo que puede crear terrenal, debemos observar con la razón, aunque no tengamos ejemplos. Porque en cierto lugar el santo Job dice: vive el Señor que así me juzga, y el Todopoderoso que ha amargado mi alma, y por el Espíritu de Dios que está en mis narices. Job 17, 2, 3. Aquí significa, por su Espíritu, el aliento vital y los conductos respiratorios corporales, pero significa las fosas nasales del hombre interior dentro de él, en las cuales recogió la fragancia de la vida eterna y aspiró la gracia del ungüento celestial, como con una especie de doble sentido. Porque hay narices espirituales, como leemos que tiene la esposa del Verbo, a quien se dice: y el olor de tus narices, Cantares 7:8. Y en otro lugar dice: el Señor olió un olor dulce, Génesis 8:21. Hay entonces como miembros internos del hombre, cuyas manos se consideran en acción, sus oídos en oír, sus pies en una especie de progreso, en una buena obra. Así, de lo que se hace, tomamos como figuras de los miembros, porque no nos conviene imaginar nada en el hombre interior según la carne. Y hay algunos que suponen que Dios está formado de manera corporal cuando leen de su mano o de su dedo, y no observan que estas cosas están escritas no por alguna forma de cuerpo, ya que en la deidad no hay ni miembros ni partes, sino que son expresiones de la unidad de la deidad, para que podamos creer que es imposible que ni el Hijo ni el Espíritu Santo estén separados de Dios el Padre, ya que la plenitud de la deidad habita corporalmente en la sustancia de la Trinidad. Por eso, pues, al Hijo también se le llama la diestra del Padre, como leemos en el Salmo: la diestra del Señor ha hecho maravillas, la diestra del Señor me ha exaltado. Salmo 117, 16. Capítulo 8.
Pero qué maravilla si los hombres necios preguntan sobre las palabras cuando lo hacen incluso sobre las sílabas. Porque algunos piensan que se debe hacer distinción y que Dios debe ser alabado en el Espíritu, pero no con el Espíritu. Y consideran que la grandeza de la deidad se debe estimar por una sílaba o por alguna costumbre, arguyendo que si consideran que Dios debe ser glorificado en el Espíritu, señalan algún oficio del Espíritu Santo, pero que si dicen que Dios recibe gloria o poder con el Espíritu, entonces parece implicar alguna asociación y comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero, ¿quién podrá separar lo que es incapaz de separarse? ¿Quién puede dividir esa asociación que Cristo muestra como inseparable? Dice él: id, bautizad a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Ha cambiado él alguna palabra o una sílaba aquí respecto del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo? Ciertamente no. Pero él dice: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La expresión es la misma para el Espíritu que para el Padre y para sí mismo, de lo cual no se infiere ningún oficio del Espíritu Santo, sino una participación en el honor o en el trabajo, cuando decimos en el Espíritu. Considera también que esta opinión tuya tiende a perjudicar al Padre y al Hijo, pues este no dijo con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre. Y sin embargo, no se expresa ningún oficio, sino el poder de la Trinidad en esta sílaba. Por último, para que sepáis que no es la sílaba la que perjudica a la fe, sino la fe la que recomienda una sílaba, también Pablo habla en Cristo. Cristo no es menos por eso, porque Pablo habló en Cristo. Como podéis ver, hablamos delante de Dios en Cristo. 2 Corintios 2:17. De la manera que el apóstol dice que hablamos en Cristo, así también lo que hablamos en el Espíritu. Como dijo el mismo apóstol, nadie dice Señor a Jesús sino en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Así pues, en este lugar no se significa ninguna sujeción del Espíritu Santo, sino una conexión de gracia. Y para que sepáis que la distinción no depende de una sílaba, dice también en otro lugar: y estos en verdad erais vosotros, pero estáis lavados, pero estáis santificados, estáis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. ¿Cuántos ejemplos de estos puedo citar? Porque está escrito: todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y en otro lugar dice: a los santificados en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:2. Y nuevamente dice: para que seamos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21. Y en otro lugar también dice: la dádiva que es en Cristo Jesús. Romanos 6:23. ¿Pero qué estoy haciendo? Porque si digo que del Hijo están escritas cosas como del Espíritu, más bien me dirijo a esto, no porque esté escrita del Hijo, por lo que parecería escrita con reverencia por el Espíritu Santo, sino que porque lo mismo está escrito del Espíritu Santo. Por eso los hombres alegan que el honor del Hijo disminuye a causa del Espíritu, porque dicen: ¿está escrito de Dios Padre, acaso? Pero que sepan que también se dice de Dios Padre en el Salmo cuando dice: en el Señor alabaré la palabra. Salmo 46:4. En otros lugares también dice: en Dios haremos maravillas. Salmo 60:12. Y también dice: mi recuerdo estará siempre en ti. Salmo 71:6. Y también dice: en tu nombre nos regocijaremos. Salmo 139:16. En otro lugar dice: para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Juan 3:21. Y San Pablo dice: en Dios, quien creó todas las cosas. Efesios 3:9. Y nuevamente dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses: en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:2. También el Evangelio dice: yo en el Padre y el Padre en mí. Y también dice: el Padre que mora en mí. Juan 14:10. También está escrito: el que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10:17. También en otro lugar dice: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:6. ¿Atribuyó aquí al Hijo más que al Padre al decir que estamos con Cristo en Dios?
¿O nuestro estado vale más que la gracia del Espíritu? De modo que podemos estar con Cristo y no en el Espíritu Santo. Cuando Cristo quiera estar con nosotros, como Él mismo dijo, Padre, quiero que donde yo estoy, aquellos que me has dado estén conmigo, Juan 17:24. ¿Despreciaría estar con el Espíritu? Porque está escrito: vosotros y mi Espíritu os unís con el poder del Señor Jesús, 1 Corintios 5:4. Nos unimos entonces en el poder del Señor y nos atrevemos a decir que el Señor Jesús no estaría dispuesto a unirnos con el Espíritu Santo, quien no desdeña venir con nosotros. Por eso el apóstol piensa que da igual cuál partícula se use, porque cada uno es una partícula conjuntiva y la conjunción no causa separación, porque si se dividiera no se llamaría conjunción. ¿Qué entonces te mueve a decir que para Dios Padre o para su Cristo hay gloria, vida, grandeza o poder en el Espíritu Santo y a negarte a decir con el Espíritu Santo? ¿Es que tenéis miedo de que parezca que el Espíritu se une al Padre y al Hijo? Pero oíd lo que está escrito del Espíritu. Dice: porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. En otro lugar dice Dios el Padre: te adorarán y en ti rogarán. Isaías 45:14. Dios el Padre dice que debemos orar en Cristo. ¿Y crees que es alguna derogación al Espíritu si se dice que la gloria de Cristo está en Él? Oíd que lo que vosotros teméis reconocer del Espíritu, el apóstol no tuvo miedo de reclamarlo para sí, porque dice: estar ausente y estar con Cristo es mucho mejor. Filipenses 1:23. ¿Niegas que el Espíritu, por quien el apóstol fue hecho digno de estar con Cristo, está con Cristo? ¿Cuál es entonces la razón por la que prefiere decir que Dios o Cristo es glorificado en el Espíritu antes que con el Espíritu? Es porque si dices en el Espíritu, ¿tú declararías que el Espíritu es menor que Cristo? Aunque el hecho de hacer al Señor mayor o menor es un asunto que puede ser refutado, sin embargo, dado que leemos en 2 Corintios 5:21, porque Cristo fue hecho pecado por nosotros para que nosotros seamos justicia de Dios en Él, Él se encuentra por excelencia en quien nosotros se encuentra más bajo. Así también se lee en otra parte: porque en Él todas las cosas subsisten, Colosenses 1:17, es decir, en su poder. Y las cosas que en Él consisten y subsisten no pueden compararse con Él, porque reciben de su poder la sustancia de lo que consisten. ¿Entiendes entonces que Dios reina de tal manera en el Espíritu que el poder del Espíritu, como una especie de fuente de sustancia, imparte a Dios el origen de su gobierno? Pero esto es impío. Así nuestros predecesores hablaron de la unidad de poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando dijeron que la gloria de Cristo estaba con el Espíritu, para que pudieran declarar su conexión inseparable. Porque, ¿cómo se separa el Espíritu Santo del Hijo? Puesto que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:16-17. ¿Quién entonces es tan necio como para querer romper la eterna conjunción del Espíritu y de Cristo, cuando el Espíritu, por el cual somos hechos coherederos con Cristo, une incluso lo que está cortado? Si es así, dice, sufrimos con Él, para que también seamos glorificados juntamente con Él. Romanos 8:16-17. Si entonces seremos glorificados juntamente con Cristo por el Espíritu, ¿cómo nos negamos a admitir que el Espíritu mismo es glorificado juntamente con Cristo? Disociamos la vida de Cristo y del Espíritu Santo cuando el Espíritu dice que viviremos juntamente con el Hijo de Dios. Porque dice el apóstol: si estamos muertos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. Y luego otra vez: porque si sufrimos con Él, también viviremos con Él. Y no solo viviremos con Él, sino también seremos glorificados con Él. Y no solo seremos glorificados, sino también reinaremos con Él. Segunda de Timoteo 2:11-12. Ninguna división entonces está implícita en estas partículas, pues cada una es una partícula de conjunción, y por tanto encontramos a menudo en la Sagrada Escritura el uno insertado y el otro entendido. Como está escrito: entraré en tu casa en holocaustos, Salmo 116:13, es decir, con holocaustos. Y en otro lugar dice:
los sacó en plata y en oro. Salmo 105:37. Es decir, con plata y con oro. Y en otra parte el salmista dice, ¿no saldrás con nosotros en nuestras huestes? Salmo 94:10. Para lo que realmente significa con nuestras huestes. Entonces, en el uso de la expresión no se puede implicar ninguna disminución del honor y nada debe deducirse que sea despectivo al honor de la deidad. Es necesario que con el corazón el hombre crea para justicia y que de la fe del corazón debe confesarse con la boca para salvación. Pero los que no creen con el corazón, con la boca difunden cosas despectivas. Capítulo 9. Otro pasaje parecido es el que dicen que implica diferencia, donde está escrito, pero para nosotros hay un Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y nosotros por Él. 1 Corintios 8:4. Porque pretende que cuando se dice de Él, se significa la materia, cuando por Él, ya sea el instrumento de la obra o algún oficio, pero cuando se dice en Él, ya sea el lugar o el tiempo en que se ven todas las cosas que se hacen. Por tanto, su deseo es tratar de demostrar que hay alguna diferencia de sustancia, ansiosos de hacer una distinción entre el instrumento y el trabajador o el autor mismo, y también entre el tiempo o lugar y el instrumento. Pero ¿es entonces el Hijo ajeno al Padre en cuanto a su naturaleza? Porque un instrumento es ajeno al trabajador o al autor de alguna obra. ¿O es el Hijo ajeno al Espíritu Santo porque el tiempo o el lugar no son de la misma clase que un instrumento? Comparemos ahora nuestras afirmaciones. Dirán que la materia es de Dios, como de la naturaleza de Dios, como cuando dices que un cofre está hecho de madera o una estatua de piedra, que así la materia ha salido de Dios y que la misma materia ha sido hecha por el Hijo como por alguna especie de instrumento. De modo que declaran que el Hijo no es tanto el artífice, sino el instrumento de la obra, y que todas las cosas han sido hechas en el Espíritu, como en algún lugar o tiempo. Atribuyen cada parte individualmente a cada persona y niegan que todas tengan eso en común, o que todas desean en común. Pero mostramos que todas las cosas son de Dios Padre, que Dios Padre no ha sufrido pérdida, porque todas las cosas son por Él o en Él. Y sin embargo, no todas las cosas son de Él como si fueran materia. Además, que todas las cosas son por el Señor Hijo, para que no se prive del atributo de que todas las cosas son del Hijo y en Él, y que todas las cosas son en el Espíritu, para que enseñemos que todas las cosas son por el Espíritu y todas en el Espíritu. Pues estas partículas, como aquellas de las que hemos hablado antes, se implican unas a otras, porque el apóstol dijo, todo es de Dios y todo es por el Hijo, no para dar a entender que la sustancia del Padre o del Hijo pueden separarse, sino para enseñar que mediante una distinción, sin confusión, el Padre es uno, el Hijo otro. Esas partículas entonces no están como opuestas entre sí, sino que están como aliadas y concordadas, de modo que a menudo conviene incluso a una sola persona, como está escrito, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Pero si realmente consideras de dónde se toma el pasaje, no tendrás duda de que se dice del Hijo, porque dice el apóstol según la profecía de Isaías, ¿quién ha conocido la mente del Señor y quién ha sido su consejero? Isaías 40:13. Añade, porque de Él y en Él son todas las cosas. Lo que había dicho Isaías del artífice de todo, como lees, ¿quién midió las aguas con su mano y los cielos como un palmo y toda la tierra con su mano cerrada? ¿Quién puso las montañas en balanzas y los collados en balanza? ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Isaías 40:12. Añadió el apóstol, porque de Él, por Él y en Él son todas las cosas. ¿Qué es de Él? Que de la naturaleza de todo es de su voluntad, y Él es el autor de todas las cosas que han llegado a existir. ¿Qué significa a través de Él? Que el establecimiento y continuidad de todas las cosas es un don. ¿Qué significa hay en Él? Que todas las cosas, con una maravillosa especie de anhelo y amor indescriptible, miran al autor de su vida y al dador de sus gracias y funciones, según lo que está escrito. Los ojos de todos miran hacia ti.
Y también dice, tú abres tu mano y colma a todo ser viviente de tu beneplácito. Salmo 145, 15. Y también del Padre se puede decir con razón de Él, porque de Él era la sabiduría operativa, que por su voluntad y la del Padre daba ser a todas las cosas que no eran. Por Él, porque todas las cosas fueron hechas por su sabiduría. En Él, dice, porque Él es la fuente de la vida sustancial, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. También del Espíritu, siendo formados por Él, fortalecidos por Él, establecidos en Él, recibimos el don de la vida eterna. Puesto que estas expresiones parecen adecuadas o al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, es cierto que en ellas no se habla de nada despectivo, ya que ambos decimos que muchas cosas son del Hijo y muchas por el Padre, como se dice del Hijo, para que seamos multiplicados, dice, en todas las cosas en aquel que es Cristo la cabeza, de quien, dice, todo el cuerpo formado y entretejido por todas las coyunturas del que suministra para la medida de cada miembro, hace crecer el cuerpo para edificación de sí mismo en amor. Efesios 4, 15, 16. Y nuevamente, escribiendo a los colosenses de aquellos de que todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligaduras, crece para el crecimiento de Dios. Colosenses 2:19. Porque antes dijimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. En otro lugar también se lee, de su plenitud hemos recibido todos, Juan 1:16. El Señor mismo dijo, Él tomará de lo mío y os lo mostrará, Juan 16:14. Pero antes dijo, percibo que la virtud salió de mí, Lucas 8:46. De la misma manera, para que podáis reconocer la unidad, también se dice del Espíritu Santo, porque el que siembra en el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna, Gálatas 6:8. Juan dice, en esto sabemos que Él está en nosotros porque nos ha dado de su Espíritu, 1 Juan 4:13. Y el ángel dice, lo que de ella nacerá es del Espíritu Santo, Mateo 1:20. El Señor también dice, lo que nace del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6. Así pues, como leemos que todas las cosas son del Padre, así también todas las cosas son del Hijo, por quien son todas las cosas. Y nos enseña mediante pruebas que todas las cosas provienen del Espíritu, en quien son todas las cosas. Consideremos ahora si podemos enseñar que algo es por el Padre. Está escrito, Pablo, siervo de Cristo, por la voluntad de Dios. 1 Corintios 2:10. En otro lugar dice, por tanto ya no eres siervo, sino hijo, y si eres hijo, heredero también por Dios. Gálatas 4:7. Y nuevamente dice, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria de Dios. Romanos 6:4. Y en otra parte, Dios Padre dice el Hijo, he aquí los prosélitos vendrán a ti por mí. Isaías 54:15, Septuaginta. Muchos pasajes encontraréis si buscáis las cosas hechas por el Padre. ¿Es entonces menos el Padre porque leemos que muchas cosas están en el Hijo y del Hijo? Y encontramos en las Escrituras celestiales muchísimas cosas hechas o dadas por medio del Padre. Pero de la misma manera también leemos de muchas cosas que se hacen por el Espíritu, así como encontramos cuando dice, pero Dios nos la reveló por su Espíritu. 1 Corintios 2:10. Y en otro lugar dice, guardad el buen depósito por el Espíritu Santo. 1 Timoteo 6:20. Y a los Efesios dice, para ser fortalecidos por su Espíritu. Efesios 3:16. Y a los Corintios dice, y a otros les dará por el Espíritu la palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. En otro lugar también dice, pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Y en otro lugar dice, aquel que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales mediante la morada de su Espíritu en vosotros. Romanos 8:11. Pero tal vez alguno diga, muéstrame que podemos leer expresamente que todo es del Hijo y que todo es del Espíritu. Pero yo respondo, muestren también que está escrito que todo es por el Padre. Pero como hemos demostrado que estas expresiones convienen o al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo y que ninguna distinción del poder divino puede surgir de partículas de esta clase, no hay duda de que todas las cosas provienen de aquel por quien todas las cosas son. Y que todas las cosas son por aquel por quien todas las cosas son. Y que debemos entender que todas las cosas son por Él o de aquel en quien son todas las cosas.
Porque toda escritura existe tanto por voluntad como por operación y poder de la Trinidad. Como está escrito, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:27. Y en otros lugares también dice, por la palabra del Señor fueron establecidos los cielos, y todo su poder por el espíritu de su boca. Salmo 33:6. Capítulo 10. Y no solo es la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todas partes, sino que también hay una y la misma voluntad, llamada y mandato también, que se puede ver en el gran y salvador misterio de la Iglesia. Porque como el Padre llamó a los gentiles a la Iglesia diciendo, la llamaré pueblo mío, que no era mi pueblo, y amada, la que no fue amada, Oseas 2:23. En otra parte también dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, Isaías 56:7. Así también el Señor Jesús dijo que Pablo fue escogido por él para llamar y reunir a la Iglesia, como lo encontramos dicho por el Señor Jesús a Ananías cuando dijo, ve, porque él es un vaso escogido para yo llevar mi nombre delante de todas las naciones. Hechos 9:15. Así como Dios Padre llamó a la Iglesia, así también la llamó Cristo y así también la llamó el Espíritu Santo, diciendo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que los he llamado. Entonces, se añade, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Y ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Hechos 13:2. Entonces, Pablo recibió el apostolado por la voluntad no solo de Cristo, sino también del Espíritu Santo, y se apresuró a ir y reunir a los gentiles. Y no solo Pablo, sino también, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, Pedro, porque cuando vio en su oración el cielo abierto y un vaso atado por las 4 esquinas, como si fuera un lienzo en el que estaban toda clase de cuadrúpedos, fieras y aves del cielo, vino a él una voz diciendo, levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, lejos de mí, Señor, nunca he comido nada común ni inmundo. Y de nuevo vino a él una voz que decía, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y el vaso fue recibido de nuevo en el cielo. Hechos 10:11. Y cuando Pedro estaba pensando en esto en silencio, y los siervos de Cornelio designados por el ángel que habían venido a él, el Espíritu le dijo, he aquí los hombres que te buscan, levántate pues y desciende, y ve con ellos, no dudes, porque yo te he enviado. Hechos 10:11. Cuán claramente expresó el Espíritu Santo su propio poder. En primer lugar, inspiró al que oraba y estuvo presente al que suplicaba. Entonces Pedro, siendo llamado, respondió, Señor, y fue considerado digno de un segundo mensaje, porque reconoció al Señor. Pero la Escritura declara quién era ese Señor, porque aquel a quien había respondido le habló cuando respondió. Las siguientes palabras muestran claramente el Espíritu revelado, porque aquel que formó el misterio dio a conocer el misterio. Nótese también que la aparición del misterio repetida 3 veces expresaba la operación de la Trinidad. Así, en los misterios se plantea la triple pregunta y la triple respuesta, y nadie puede ser limpiado sino por una triple confesión. Por lo cual también en el Evangelio se pregunta a Pedro 3 veces si ama al Señor, para que con la triple respuesta se desaten las ligaduras de la culpa que había contraído al negar al Señor. Luego, nuevamente, debido a que el ángel es enviado a Cornelio, el Espíritu Santo habla a Pedro, diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los fieles de la tierra. Salmo 101:6. No en vano, cuando había dicho antes, lo que Dios limpió no lo llames tú común, en Hechos 10:15. El mismo Espíritu Santo vino sobre los gentiles para purificarlos, cuando es manifiesto que la operación del Espíritu es una operación divina. Pero Pedro, enviado por el Espíritu, no esperó el mandato de Dios Padre, sino que reconoció que aquel mensaje era del Espíritu mismo y la gracia del Espíritu mismo, cuando dijo, si pues Dios les ha concedido la misma gracia que a nosotros, ¿quién era yo para resistir a Dios? Es pues el Espíritu Santo quien nos ha librado de esa impureza gentil. Porque en aquellos cuadrúpedos, en los animales salvajes y en los pájaros había una figura de la condición del hombre, que aparece revestido de la ferocidad bestial de las bestias salvajes, a menos que se ablande por la santificación del Espíritu. Excelente entonces es esa gracia que transforma la furia de las bestias en la sencillez del Espíritu,
Porque también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, incrédulos, extraviados, sirviendo a diversas concupiscencias y deleites. Pero ahora, por la renovación del Espíritu, comenzamos a ser herederos de Cristo y coherederos con los ángeles. Tito 3, 3-7. Por eso el santo profeta David, viendo en el Espíritu que de las fieras pasaríamos a ser como los moradores del cielo, dice: reprende a las fieras del bosque. Salmo 68, 30. Evidentemente significando no el bosque perturbado por el correr de las bestias salvajes o sacudido por el rugido de los animales, sino aquel bosque del cual está escrito: lo encontramos en los campos del bosque. Salmo 133, 30. En el cual, como dijo el profeta en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera y se multiplicará como el cedro que está en el Líbano. Salmo 92, 12. Esa madera que sacudida en las copas de los árboles de que se habla en la profecía, derrama el alimento del verbo celestial. Ese bosque en el que Pablo entró en verdad como un lobo rapaz, pero salió como un pastor, porque su sonido se difundió por toda la tierra. Salmo 19, 4. Éramos entonces fieras, y por eso el Señor decía: cuidado con los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Pero ahora, por el Espíritu Santo, la furia de los leones, las manchas de los leopardos, la astucia de los zorros, la rapacidad de los lobos han desaparecido de nuestros sentimientos. Grande entonces es la gracia que ha transformado la tierra en cielo, para que la conversación de nosotros, que una vez vagamos como fieras por los bosques, pueda estar y ser del cielo. Filipenses 3:20. Y no solo en este lugar, sino también en otros lugares del mismo libro, el apóstol Pedro declaró que la iglesia fue edificada por el Espíritu Santo. Leéis que dijo: Dios, que conoce los corazones de los hombres, dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, como también a nosotros, y no hizo distinción entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hechos 15, 8, 9. En lo cual debe considerarse que, como Cristo es la piedra angular que unió a ambos pueblos en uno, así también el Espíritu Santo no hizo distinción entre los corazones de cada pueblo, sino que los unió. No despreciéis, pues, como judío, al Hijo que los profetas predijeron, porque despreciarían también al Espíritu Santo. Despreciarías a Isaías, despreciarías a Jeremías, a quien el escogido del Señor levantó con trapos y cuerdas del hoyo de aquella morada judía. Jeremías 38:11. Pues el pueblo de los judíos, despreciando la palabra profética, lo habían arrojado al hoyo. Tampoco se encontró entre los judíos a ningún judío que pudiera sacar al profeta, sino a un etíope, Ebed-Melech, como atestigua la Escritura. En cuyo relato hay una figura muy hermosa, es decir, que nosotros, pecadores de los gentiles, ennegrecidos de antemano por nuestras transgresiones y antes infructuosos, levantamos del fondo la palabra profética que los judíos habían arrojado, como por así decirlo, en el fango de su mente y carnalidad. Por eso está escrito: Etiopía extenderá su mano a Dios. Salmo 58:31, en lo cual se significa la aparición de la Santa Iglesia, que dice en el Cantar de los Cantares: soy negra y hermosa, oh hijas de Jerusalén. Cantares 1:5. Negro por el pecado, hermoso por la gracia, negra por condición natural, bella por la redención, o ciertamente negra por el polvo de sus trabajos. Por eso es negra mientras lucha, es hermosa cuando es coronada con los ornamentos de la victoria. Apropiadamente es levantado el profeta con cuerdas, porque el fiel escritor dijo: las cuerdas me han caído en lugares agradables. Salmo 16:6, 15:6 en el Septuaginta. Apropiadamente con harapos, porque el Señor mismo, cuando los primeros invitados a la boda se disculparon, envió a las encrucijadas de los caminos, para que todos los que se encontraran, así malos como buenos, fueran invitados a las bodas. Con estos trapos, pues, sacó de lodo la palabra profética. Capítulo 11. Y tú también serás Abdemelech, el cual significa siervo del rey, es decir, elegido por el Señor, si sacas la palabra de Dios del fondo de la ignorancia gentil. Si creéis
que el Hijo de Dios no se engaña, que nada escapa de su conocimiento, que no ignora lo que ha de acontecer. Tampoco se engaña el Espíritu Santo, de quien el Señor dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Juan 16:13. Quien dice también que todo pasa por nada, ni el día, ni la hora, ni lo pasado, ni lo porvenir. Para que sepáis que Él sabe todas las cosas y predice las cosas por venir, y que su conocimiento es uno con el del Padre y el del Hijo, oíd lo que la verdad de Dios dice acerca de Él. Porque no habla de sí mismo, sino lo que Él oye, Él hablará, y os hará saber lo que ha de venir. Juan 16:13. Por tanto, para que podáis observar que Él sabe todas las cosas, cuando Él dijo: pero el día y la hora nadie sabe, ni siquiera a los ángeles del cielo, en Marcos 13:32, excepto al Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está exceptuado de la ignorancia, ¿cómo no está exceptuado el Hijo de Dios? Pero decís que también contó al Hijo de Dios entre los ángeles. Ciertamente contó al Hijo, pero no contó al Espíritu Santo entre los ángeles. Confiesa, pues, o que el Espíritu Santo es mayor que el Hijo de Dios, para hablar ahora no solo como arreano, sino también como fotiniano. O reconoce a lo que debes referir que dijo que el Hijo no lo sabía, porque como hombre podía en su naturaleza humana ser contado con las criaturas que fueron creadas. Pero si queréis aprender que el Hijo de Dios sabe todas las cosas y tiene presciencia de todas, mirad que aquellas cosas que pensáis que el Hijo desconoce, el Espíritu Santo las recibió del Hijo, pero los recibió por la unidad de sustancia, como el Hijo también lo recibió del Padre. Él, dice, me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije: Él recibirá de lo mío y os lo hará saber. Juan 16:14-15. ¿Qué hay, pues, más claro que esta unidad? Lo que tiene el Padre pertenece al Hijo. Lo que el Hijo ha recibido también lo ha recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, aprended que el Hijo conoce el día del juicio. Leemos en Zacarías: y vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con Él. En aquel día no habrá luz, sino frío y escarcha, y será un día, y ese día será conocido del Señor. Zacarías 14:5, 6 y 7 en la Septuaginta. Este día fue conocido por el Señor, que vendrá con sus santos para iluminarnos en su segunda venida. Pero continuemos con el punto que hemos comenzado acerca del Espíritu Santo, porque en el pasaje que hemos presentado se encuentra que el Hijo dice del Espíritu: Él me glorificará. Así pues, el Espíritu glorifica al Hijo, como también el Padre le glorifica. Pero también el Hijo de Dios glorifica al Espíritu Santo, como antes dijimos. No es, pues, débil aquel que es causa de la gloria mutua mediante la unidad de la luz eterna, ni es inferior al Espíritu, de quien es verdad que es glorificado por el Espíritu. También vosotros seréis elegidos si creéis que el Espíritu habló lo que habló el Padre y lo que habló el Hijo. Pablo, en definitiva, fue elegido porque así creyó y enseñó, ya que, como está escrito, Dios nos ha revelado por su Espíritu lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en el corazón de hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. 1 Corintios 2, 9, 10. Y por eso se le llama espíritu de revelación, como lees, porque Dios da a los que así se preparan el espíritu de sabiduría y de revelación para que sea conocido. Isaías 64, 4. Hay pues unidad de conocimiento, ya que, como revela el Padre, que da el espíritu de revelación, así también revela el Hijo, pues está escrito: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni tampoco nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. No puede decir que el Hijo tenga más que el Padre, para que no se crea que tiene menos. Y no en vano el Padre es revelado así por el Hijo, pues el Hijo conoce al Padre, así como el Padre conoce al Hijo. Aprended ahora que también el Espíritu conoce a Dios Padre, porque está escrito que, como nadie sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu que está en él, así también las cosas de Dios nadie las sabe sino el Espíritu de Dios. Nadie, dice,
sabe, excepto el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. ¿Está pues excluido el Hijo de Dios? Ciertamente no, ya que tampoco se excluye el Espíritu cuando se dice, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Luego el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una misma naturaleza y de un mismo conocimiento. Y el Espíritu no puede contarse con todas las cosas que fueron hechas por el Hijo, ya que conoció al Padre. ¿Quién, como está escrito, puede conocer sino el Hijo? Pero el Espíritu Santo también lo sabe. Entonces, ¿qué? Cuando se habla de la totalidad de las cosas creadas, se sigue que no se incluye al Espíritu Santo. Ahora, quisiera que respondieran qué es lo que hay en el hombre que sabe las cosas de un hombre. Ciertamente debe ser razonable aquello que supera las demás potencias del alma, por el cual se estima la naturaleza más elevada del hombre. ¿Qué es entonces el Espíritu? Que conoce las cosas profundas de Dios y a través de quien se revela Dios Todopoderoso. Es inferior en la plenitud de la deidad, quien incluso en este caso se demuestra que es de la misma sustancia que el Padre. ¿O acaso ignora algo el que conoce los consejos de Dios y sus misterios ocultos desde el principio? ¿Qué hay que no sepa quien sabe todas las cosas que son de Dios? Porque el Espíritu escudriña incluso las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2:10. Pero para que no penséis que Él escudriña las cosas desconocidas y así busca para aprender lo que no sabe, se dice primero que Dios nos la reveló por su Espíritu, y al mismo tiempo para que podáis aprender que el Espíritu conoce las cosas que nos son reveladas por el Espíritu mismo, se dice posteriormente, porque ¿quién entre los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11. Si pues el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y las sabe antes de buscar, ¿puede haber algo de Dios que el Espíritu de Dios no conozca? De quien el apóstol dijo, no sin motivo, nadie sabe las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No es que él sepa por búsqueda, sino que lo sabe por naturaleza. No es que el conocimiento de las cosas divinas sea un accidente en él, sino que es su conocimiento natural. Pero si esto os mueve a que él dijo, escudriña, aprended que esto también se dice de Dios, en cuanto que Él es el que escudriña los corazones, porque Él mismo dijo, yo soy el que escudriña el corazón. Jeremías 17:10. Y del Hijo de Dios tenéis también en la epístola a los Hebreos, cuando dice, ¿quién es el que escudriña la mente y los pensamientos? Hebreos 4:12. De donde es claro que ningún inferior escudriña las cosas internas de su superior, pues conocer las cosas ocultas es solo del poder divino. El Espíritu Santo entonces es un buscador de la misma manera que el Padre, y el Hijo es un buscador de la misma manera, por cuyo significado propio se implica esto, que evidentemente no hay nada que Él no sepa, a quien nada se le escapa. Finalmente, fue elegido por Cristo y enseñado por el Espíritu Santo, porque como Él mismo atestigua, habiendo obtenido por el Espíritu el conocimiento de los secretos divinos, muestra que el Espíritu Santo conoce a Dios y nos ha reservado las cosas que son de Dios, como también el Hijo las ha revelado. Y añade, pero nosotros no recibimos el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que sepamos las cosas que Dios nos ha dado, las cuales también hablamos, no con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en manifestación del Espíritu y en el poder de Dios. 1 Corintios 2:12-13. Capítulo 12. Se ha demostrado, pues, que así como Dios nos ha revelado las cosas que son suyas, así también el Hijo, y así también el Espíritu Santo, ha revelado las cosas de Dios. Porque nuestro conocimiento procede de un solo Espíritu a través de un Hijo, a un solo Padre, y de un Padre a través de un Hijo, a un solo Espíritu Santo. Se entrega la bondad y la santificación y el derecho soberano del poder eterno. Entonces, donde hay una manifestación del Espíritu, allí está el poder de Dios y no puede haber distinción donde la obra es una. Por tanto, lo que dice el Hijo, también lo dice el Padre, y lo que dice el Padre, también lo dice el Hijo, y lo que dicen el Padre y el Hijo, también lo dice el Espíritu Santo. De donde también el Hijo de Dios dijo del Espíritu Santo, no hablará por sí mismo, Juan 16:13. Es decir, no sin la participación del Padre y de mí mismo, porque el Espíritu no está dividido ni separado, sino que habla lo que oye. Oye, es decir, por unidad de sustancia y por propiedad del conocimiento.
porque no recibe oído por ningún orificio del cuerpo, ni la voz divina resuena con medidas carnales, ni oye lo que no sabe, pues comúnmente en las cosas humanas el oído produce conocimiento, y sin embargo, ni siquiera en los hombres mismos hay siempre habla corporal ni oído carnal, porque el que habla en lenguas, se dice, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie oye, sino que en el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. Por tanto, si en los hombres el oído no es siempre del cuerpo, ¿necesitas en Dios las voces de la debilidad del hombre y cierto órgano del oído carnal cuando se dice que oye para que creamos que sabe? Porque sabemos lo que hemos oído y oímos de antemano para poder saberlo. Pero en Dios, que todo lo sabe, el conocimiento va antes que el oír. Así, para afirmar que el Hijo no ignora lo que el Padre quiere, decimos que ha oído. Pero en Dios no hay sonido ni sílaba, como suele significar la indicación de la voluntad. Pero la unidad de voluntad se comprende de manera oculta en Dios, pero en nosotros se muestra por signos. ¿Qué significa entonces no hablará por sí mismo? Esto es, Él no hablará sin mí, porque Él habla la verdad, Él respira sabiduría. Él no habla sin el Padre, porque Él es el Espíritu de Dios. No oye nada de sí mismo, porque todas las cosas son de Dios. El Hijo recibió todas las cosas del Padre, porque Él mismo dijo, todas las cosas me han sido entregadas por el Padre. Mateo 11:27. Todo lo que es del Padre, también lo tiene el Hijo, porque vuelve a decir, todo lo que tiene el Padre es mío. Juan 15:15. Y lo que Él mismo recibió por unidad de naturaleza, el Espíritu por la misma unidad de naturaleza lo recibió también de Él, como declara el mismo Señor Jesús cuando habla de su Espíritu. Por eso dije, Él recibirá de lo mío y os lo declararé. Juan 15:15. Por tanto, lo que el Espíritu dice es del Hijo. Lo que el Hijo ha dado es del Padre. De modo que ni el Hijo ni el Espíritu hablan nada de sí mismos, porque la Trinidad no dice nada externo a sí misma. Pero si sostenéis que esto es un argumento a favor de la debilidad del Espíritu Santo y de una especie de semejanza con la humildad del cuerpo, también lo argumentaréis para injuria del Hijo, porque el Hijo dijo de sí mismo, como oigo, juzgo. Juan 5:30. Y también dijo, el Hijo no puede hacer otra cosa que lo que ve hacer al Padre. Juan 5:19. Porque si es cierto lo que el Hijo dijo, todo lo que tiene el Padre es mío, de acuerdo a lo que dijo en Juan 16:15, y el Hijo, según la deidad, es uno con el Padre, uno por sustancia natural, no según la idea sabeliana falsa. Lo que es uno por la propiedad de la sustancia ciertamente no puede ser separado, y por eso el Hijo no puede hacer nada excepto lo que ha oído del Padre, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 119:89. Ni el Padre está jamás separado de la operación de la sustancia, ni el Hijo. Y lo que el Hijo hace, Él sabe que el Padre quiere, y lo que el Padre quiere, el Hijo lo sabe hacer. Finalmente, para que no pienses que hay diferencia de obra ni en tiempo ni en el orden entre el Padre y el Hijo, sino que se crea en la unidad de la misma operación, dice, las obras que yo hago, Él las hace. Juan 5:17. De modo que la acción de ninguna persona es anterior o posterior a la obra de la otra, sino el mismo resultado de una operación. Y por esto el Hijo dice que nada puede hacer por sí mismo, porque su operación no puede separarse de la del Padre. De la misma manera, la operación del Espíritu Santo no está separada, de donde también se dice que lo que habla lo oye del Padre. ¿Qué pasa si demuestro que el Padre también escucha al Hijo, como también el Hijo escucha al Padre? Pues tenéis escrito en el Evangelio que el Hijo dice, Padre, te doy gracias porque me escuchas. Juan 11:41. ¿Cómo escuchó el Padre al Hijo si en el pasaje anterior sobre Lázaro el Hijo no le habló nada al Padre? Y para que no pensemos que el Hijo fue oído una vez por el Padre, añadió, y sabía que tú me oyes siempre. Juan 11:42. Por tanto, el oír no es el de la obediencia sujeta, sino el de una unidad eterna. De la misma manera, pues, se dice que el Espíritu escucha al Padre y glorifica al Hijo, porque el Espíritu Santo nos enseñó que el Hijo es imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, y también el resplandor de su gloria y huella de su sustancia, Hebreos 1:3. También habló el Espíritu en los patriarcas y en los profetas, y por último,
Los apóstoles comenzaron entonces a ser perfectos después de haber recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay separación del poder y la gracia divinos, porque aunque hay diversidad de dones, sin embargo, es el mismo Espíritu, y diversidad de ministerios, pero el mismo Señor, y diversidad de operaciones, pero el mismo Dios que obra en todos. 1 Corintios 12, 4 al 6. Hay diversidad de oficios, no separaciones de la Trinidad. Por último, es el mismo Dios que obra todo en todos, para que sepáis que no hay diversidad de operación entre el Dios Padre y el Espíritu Santo, ya que las cosas que obra el Espíritu también las obra Dios Padre, el cual hace todas las cosas en todos. Porque si bien Dios Padre obra todo en todos, a uno les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro el don de curaciones según el mismo Espíritu, a otros la realización de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos tipos de lengua, y a otro la interpretación de dichas lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. 1 Corintios 12:8. No hay duda, pues, de que lo que el Padre hace, también lo hace el Espíritu Santo. Tampoco obra según una orden, como quien oye corporalmente, sino voluntariamente, como siendo libre en su propia voluntad. No siervo del poder de otro, porque él no obedece como si se le ordenara, sino que como dador es controlador de sus propios dones. Considera mientras tanto si puedes decir que el Espíritu hace todas las cosas que el Padre hace, porque no podéis negar que el Padre hace aquellas cosas que el Espíritu Santo hace. De lo contrario, el Padre no hace todas las cosas, sino hace aquellas que también hace el Espíritu Santo. Pero si el Padre también hace lo que el Espíritu Santo hace, puesto que el Espíritu divide sus operaciones según su voluntad, es necesario decir, o lo que el Espíritu divide, lo divide según su voluntad, contra la voluntad de Dios, el Padre, o si decís que el Padre quiere lo mismo que quiere el Espíritu Santo, necesariamente debéis confesar la unidad de la voluntad y operación divina, aunque lo hagáis de mala gana, y si no con el corazón, al menos con la boca. Pero si el Espíritu Santo es de una sola voluntad y operación con Dios Padre, también es de una sola sustancia, ya que el Creador es conocido por sus obras. Entonces, es el mismo Espíritu, dice, el mismo Señor, el mismo Dios. 1 Corintios 12:5. Y si dices Espíritu, Él es el mismo. Y si dices Señor, Él es el mismo. Y si dices Dios, Él es el mismo. Esto no es lo mismo decir que Él mismo sea el Padre, o que Él mismo sea el Hijo, o que Él mismo sea el Espíritu Santo, o sea, una misma persona, como dicen los abelianos, sino porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo poder y son de un solo poder. Él es, entonces, el mismo en sustancia y en sabiduría, porque en la divinidad no hay ni la confusión de Sabelio, ni la división de Arrio, ni ningún cambio terrenal y corporal. Capítulo 13. Toma, oh sagrado emperador, otro ejemplo fuerte en esta cuestión y que tú conoces. De muchas maneras y de diversas maneras habló Dios a los padres en los profetas, Hebreos 1:1. Y la sabiduría de Dios dijo, yo enviaré profetas y apóstoles, Lucas 11:49. Y a uno les dada, como está escrito, por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro el don de curaciones en el único Espíritu, a otro la realización de milagros, a otro profecía. 1 Corintios 12:8 al 10. Por tanto, según el apóstol, la profecía no solo se hace por el Padre y el Hijo, sino también por el Espíritu Santo. Y por tanto, el oficio es uno y la gracia una sola. Entonces encuentras que el Espíritu también es el autor de las profecías. Los apóstoles dijeron también, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, Hechos 15:28. Y cuando dicen, no nos pareció bien, señala no solo al operador de la gracia, sino también al autor de la realización de lo que se le ordenó. Porque como leemos de Dios, a Dios le agradó. Así también cuando se dice, al Espíritu Santo le pareció bien, se representa a alguien que es dueño de su propio poder. ¿Y cómo no va a ser maestro aquel que habla lo que quiere y manda lo que quiere, como manda el Padre y manda el Hijo? Porque así como Pablo escuchó la voz que le decía, yo soy Jesús a quien tú persigues, Hechos 9:5, así también el Espíritu prohibió a Pablo y a Silas ir a Bitinia. Y como el Padre habló por medio de los profetas, así también Agabo dice acerca del Espíritu, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, Hechos 21:11. Y como la sabiduría envió a los apóstoles diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, Marcos 16:15. Así también el Espíritu Santo dice, separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, Hechos 13:2.
Y siendo enviado por el Espíritu Santo, como lo indica más adelante la Escritura, en nada se distinguían de los demás apóstoles, como si hubieran sido enviados de una manera por Dios Padre y de otra manera por el Espíritu Santo. Por último, Pablo, enviado por el Espíritu, fue a la vez vaso de elección de parte de Cristo, y él mismo relata que Dios obró en él, diciendo: porque el que obró en Pedro para el apostolado de la circuncisión, también obró en mí para los gentiles. Gálatas 2:8. Pues obró en Pablo el mismo que obró en Pedro, es ciertamente evidente que, puesto que el Espíritu obró en Pablo, el Espíritu Santo obró también en Pedro. Pero el mismo Pedro testifica que Dios Padre obró en él, como está escrito en los Hechos de los Apóstoles, que Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, sabéis que hace ya algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que de entre los gentiles oyeran la palabra del Evangelio por mi boca. Veamos entonces, en Pedro Dios obró la gracia de la predicación. ¿Y quién se atrevería a negar la operación de Cristo en él, siendo ciertamente elegido y escogido por Cristo, cuando el Señor le dijo: apacienta mis corderos? Juan 21:15. La operación, pues, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, a menos que vosotros, que negáis la unidad de la misma operación en el apóstol, penséis esto: que el Padre y el Espíritu obraron en Pedro, en quien el Hijo había obrado, como si la operación del Hijo no le bastara para alcanzar la gracia. Y así como las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estaban unidas y reunidas, la obra fue múltiple, para que la operación de Cristo sola no fuera demasiado débil para establecer a Pedro, lo cual es ridículo pensar. Y no solo en Pedro se encuentra una sola operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también en todos los apóstoles, la unidad de la operación divina y una cierta autoridad sobre las dispensaciones del cielo. Porque la operación divina obra por el poder de un mandato, no en la ejecución de un ministerio, porque Dios, cuando obra, no crea nada con trabajo o arte, sino que Él habló y fueron hechas. Salmo 33:9, 32:9, la Septuaginta. Dijo: hágase la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Porque la realización de la obra es comprendido en el mandamiento de Dios. Podemos entonces encontrar fácilmente, si consideramos que este poder real es, por el testimonio de las Escrituras, atribuido al Espíritu Santo, quedar claro que todos los apóstoles no solo fueron discípulos de Cristo, sino también ministros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como también nos dice el Maestro de los Gentiles cuando dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego milagros, el don de curaciones, ayuda, gobierno y diversas clases de lengua. 1 Corintios 12:30. Mirad, Dios puso apóstoles y puso profetas y maestros. Dio el don de curaciones, que como veis anteriormente es dado por el Espíritu Santo. Dio diversos tipos de lenguas. Pero, sin embargo, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos, dice, tienen el don de curar, ni todos, dice, hablan en lenguas. 1 Corintios 12:30. Porque la totalidad de los dones divinos no puede existir en cada uno de los hombres. Cada uno, según su capacidad, recibe lo que desea o merece, pero el poder de la Trinidad, que es pródiga en todas las gracias, no es como esta debilidad. Por último, Dios puso apóstoles, aquellos a quienes Dios puso en la iglesia. Cristo los escogió y ordenó para que fueran apóstoles, y los envió al mundo diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la creación. El que crea y fuera bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si beben alguna cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16:15. Veis que el Padre y Cristo también pusieron maestros en las iglesias, y así como el Padre da el don de curaciones, así también lo da el Hijo. Así como el Padre da el don de lenguas, así también el Hijo lo ha concedido. De la misma manera, hemos oído también anteriormente acerca del Espíritu Santo, que también Él concede las mismas clases de gracias, porque se dice: a uno le es dada por el Espíritu don de curaciones, a otro don de diversas lenguas, a otro profecía. Así pues, el Espíritu da los mismos dones que el Padre, y también el Hijo los da. Aprendamos ahora más expresamente lo que hemos tocado anteriormente, que el Espíritu Santo confía el mismo oficio que el Padre y el Hijo, y nombra a las mismas personas. Pues Pablo dijo: mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para gobernar la iglesia de Dios. Hechos 20:28. Hay entonces unidad de autoridad, unidad de nombramiento, unidad de donación. Porque si se separa el nombramiento y el poder, ¿qué causa había para que aquellos a quienes Cristo nombró apóstoles
Dios Padre los hubiera designado y el Espíritu Santo también lo hubiera designado, a menos que tal vez como si compartieran una posesión o un derecho, ellos, como los hombres, temían el perjuicio legal y por eso se dividió la operación y se distribuyó la autoridad. Estas cosas son estrechas y mezquinas, incluso entre los hombres, que en su mayor parte, aunque no estén de acuerdo en la acción, sí están de acuerdo en la voluntad. De modo que a cierta persona, al preguntarle qué es un amigo, respondió, un segundo yo. Entonces, si un hombre definiera de tal manera a un amigo como para decir que era un segundo yo, es decir, a través de una unidad de amor y buena voluntad, ¿cuánto más deberíamos estimar la unidad de majestad en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando por la misma operación y poder divino se expresa la unidad? O ciertamente lo que es más, o como dice el griego, el taftosis, como se llama, porque tafto significa lo mismo, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tengan lo mismo. De modo que tener la misma voluntad y el mismo poder no surge del afecto de la voluntad, sino que es inherente a la sustancia de la Trinidad. Esta es la herencia de la fe y de la devoción apostólica que se puede observar también en los Hechos de los Apóstoles. Por tanto, Pablo y Bernabé obedecieron los mandatos del Espíritu Santo, y todos los apóstoles obedecieron, e inmediatamente ordenaron a aquellos a quienes el Espíritu había ordenado separarlos. Pues dice, separadme, dijo a Bernabé y a Saulo. Hechos 13:2. ¿Ves la autoridad de aquel que manda? Considera el mérito de quienes obedecen. Pablo creyó, y por creer desechó el celo de perseguidor y obtuvo la corona de justicia. Creyó quien solía hacer estragos en las iglesias, pero convertido a la fe, predicó en el Espíritu lo que el Espíritu le había ordenado. Hechos 9:20. El Espíritu ungió a su campeón y, sacudiéndose el polvo de la incredulidad, lo presentó como vencedor insuperable de los incrédulos a varias asambleas de impíos y lo preparó con muchos sufrimientos para el premio de su excelsa vocación en Cristo. También Bernabé creyó y obedeció porque creyó. Por tanto, siendo elegido por la autoridad del Espíritu Santo que descendió sobre él abundantemente, como señal especial de sus méritos, no era indigno de tan grande comunión, porque una gracia brilló en aquellos a quienes un espíritu había elegido. Pablo tampoco era inferior a Pedro, aunque este último era el fundamento de la iglesia, y el primero un sabio constructor que sabía hacer firme las pisadas de las naciones que creían. Pablo no era, indigno de la comunión de los apóstoles, pero es fácilmente comparable con el primero y sin igual, porque quien no sabe que es inferior, se hace igual. Continuaremos con nuestra narración del libro 3 acerca de la divinidad y personalidad del Espíritu Santo en nuestro próximo video audio.